Escrituras en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Versículo 15, hermanos, hasta que todo el resto, ¿verdad?, del capítulo. Del número 15 en adelante, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: si me amás, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá. El mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también viven. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré ya más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Amén.
Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la porción bíblica que hemos leído, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios es para leerla, para atesorarla y ponerla por obra. Cuando los creyentes nos reunimos en la congregación, es para inquirir en su palabra, es para aprender más y atesorarla y ponerla por obra. O sea que no vamos a venir al culto para que nos vea el pastor ni para hacer número, sino que vamos a venir a aprender. No vamos a venir también pues a que nos traten, ¿verdad?, con palabras halagueñas, sino que a aprender, ¿verdad? La palabra, hermanos, en parte, como dice la Escritura, mire, hermano, dice que y yo siempre explico esto, ¿verdad?, porque esto no lo predican los pastores de evangelio diferente. Y digo pues así, ¿verdad?, porque les quiero explicar que acordémonos que siempre la palabra explica esas dos situaciones. Explica que están los escogidos y explica que está el montón que se va a condenar. Entonces, los escogidos, pues son el pueblo de Dios, y el montón que se va a condenar, esos son los que dice la palabra que son de evangelio diferente, ¿verdad? Y los poquitos escogidos son de evangelio verdadero. Entonces, sucediendo esas cosas, ¿verdad? O sea, sabiendo pues que existe eso, que hay ese grupo de gente que ya está destinada a condenación y que nunca va a obedecer y nunca va a aprender, entonces es por eso pues que explicamos bien las cosas, ¿verdad? Es por eso que siempre estamos explicando esa diferencia que hay, pues no vamos a estar diciendo, como dicen los pastores de evangelio diferente, mire, usted es salvo por gracia y mire, Dios a todos nos quiere, y tratándolo con palabras halagueñas, porque la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Que dice la palabra que estas personas o estos pastores toman el evangelio como fuente de ganancia y a las ovejas como mercadería y sacan provecho de ellas. O sea, sacan provecho tanto de las ovejas como también, ¿verdad?, del evangelio, pues se aprovechan, ¿verdad? O sea, sacan, dice, toman como fuente de ganancia, ¿verdad? Quiere decir pues que aprovechan al máximo, sacar y sacar y sacar dinero, ¿verdad? Y el evangelio no es así. El evangelio dice la palabra que prediquemos gratis, dar por gracia lo que Dios te ha dado por gracia. Y Pablo dice también, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, se le ha encomendado que predique el evangelio, ¿verdad?, y que lo presente gratuitamente. Y también dice la palabra, ¿verdad?, en otra parte, ¿verdad?, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, ¿verdad?, dice que cuiden el pueblo de Dios, ¿verdad?, con ánimo pronto y no por ganancia deshonesta. Eso quiere decir que prediquemos el evangelio pues gratis, por amor, no por dinero, ¿verdad? Y que el dinero pues que un pastor cobra es ganancia deshonesta. Es deshonesto porque tenemos la orden de no cobrar, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, existe todo eso. Por eso les explico, ¿verdad?, que existe esa diferencia entre esos dos grupos y nosotros no tenemos que ser insensatos. Acuérdense que la palabra todo el tiempo nos dice que seamos sabios por esas razones, ¿verdad? La palabra explica que dice que esos que pecan, ¿verdad?, son insensatos y no entienden la palabra de Dios, y eso no es ganancia, ¿verdad? Eso es igual como lo que les pasó a las vírgenes insensatas, pues, y de esa manera, pues nadie sale ganancioso, pues, sino que siempre sale perdedor, y salir perdedor en las cosas de Dios, ya sabe, ¿verdad? O si gana la salvación y se va a gozar por la eternidad con Cristo, o se condena y va al lago de fuego, ¿verdad?, a ser destruido, ¿verdad? Así de que, por esa razón, hermano, el evangelio pues
es de ponerle atención, de ponerle mucho cuidado, o sea, mucho dedicación, o sea, mucha atención, ¿verdad? Dice Pablo, ¿verdad? Para que no nos vayamos a resbalar, que no nos vayamos a deslizar. Lo mismo es, ¿verdad? Que no nos vamos a condenar, ¿verdad? Entonces, hermanos, es bueno, ¿verdad? Que sepamos que el Evangelio hemos venido, pues, a obedecer, a aprender y a poner por obra el mandamiento de Dios. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra que hemos leído. Ahora, hermanos, hemos leído en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Y el versículo 15, hermanos, dice, cabalito, ¿verdad? Si me amás, guarda mis mandamientos. ¿Ya? Si me amás, guarda mis mandamientos. Hermanos, esa palabra es de meditarla, ¿verdad? Es de entenderla. O sea, que si usted es evangélico y le dicen que vaya a pecar, y el que le dice que va a pecar es el hombre, ¿verdad? Y el Señor le dice, si me amás, guarda mis mandamientos, ¿a quién le va a obedecer? ¿Ya? La palabra dice que a Dios le obedezcamos, ¿verdad? Y no a los hombres. Pero la mayoría de gente de evangelio diferente, lo que ya le expliqué, ¿verdad? Esos que no guardan los mandamientos, esos hermanos no ponen atención a esta palabra. No ponen atención a esta palabra, porque mire, hermano, había ese gran montón de gente, ¿verdad? Que anda en evangelio diferente, que los pastores les dicen que pueden pecar y que no hay quien cumpla, ¿verdad? Y que son salvos por gracia. Analicemos esta palabra. Analicemos esta palabra. ¿Cómo dice la palabra? Si me amás, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos no guardan los mandamientos del Señor. Entonces, no lo aman. Entonces el Señor les dice, en otra palabra, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Te dije que guardaras los mandamientos, si en verdad eras pueblo mío, pero no lo guardás y me decís Señor, Señor, no soy nada tuyo, ¿verdad? Eso quiere decir. Entonces, hermano, tenemos que ser sabios. Acuérdense que la palabra dice sean sabios, no sean insensatos. Eso lo dice por esa razón, porque todo aquel que peca es insensato y el que no peca es sabio. Entonces Dios le dice sean sabios. Tenemos que entender, si somos sabios, vamos a entender que esa palabra cuando dice si me amás, guardad mis mandamientos, esa palabra, hermanos, es como toda la palabra, hermanos, todas las palabras del Señor y las palabras pues que están en la Escritura, ¿verdad? Todas son ciertísimas, todas son verdad, no hay ni una palabra pues que vayamos a menospreciar porque todas pues se cumplen, ¿verdad? No hay nada que falle. Entonces, cuando dije si mi mamá guarda mis mandamientos, ahí que lo está poniéndose, por decir así, hermano, probándolo, ¿verdad? A ver si es de Dios o no es de Dios. Si guarda los mandamientos es de Dios, ¿verdad? Es verdad que ama a Cristo. Pero si no guarda los mandamientos, entonces no esté mintiendo. No es nada usted, ni es nada de Cristo, ni tampoco pues se va a salvar, ni tiene parte con Dios. No tiene parte con Cristo si usted no guarda los mandamientos. Imagínense qué gran contradicción hay en los evangelios diferentes, que ellos dicen que se van a salvar y pecando. Y oyendo la palabra que dice que el que peca es del diablo. Oyendo que la palabra dice que el que de Dios no peca. Oyendo que la palabra dice que si el justo peca por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. Y a pesar de eso, ellos dicen que son salvos por gracia. Miren, exactamente como dice la palabra, que son insensatos. Dicen que no saben lo que dicen ni lo que afirman. Dice también que deliran. O sea, que no andan pues en sus cabales, ¿verdad? Por eso dice la palabra en una parte, hermano, que seamos sobrios y que seamos cuerdos, porque esas dos cosas, esas dos situaciones, se trata de que la mente de nosotros sea sana. Pero allí, hermano, hay un problema más serio todavía, pues, que la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros los que somos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios.
Y esos que pecan, que no son de Dios, tienen el espíritu, dice, del príncipe del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esto es igual como que tengan el espíritu del mundo, que se diga, ¿verdad? O que tienen demonios, ¿vale? También. Espíritu, pues, de demonios, ¿verdad? Que los incita a pecar. Entonces, en ese sentido, ellos pues tienen ese gran problema bien serio, ¿verdad? Que ellos no pueden entender la palabra de Dios, no les agrada, porque también la palabra dice pues que a esos que han andado en el pecado, dice la palabra que Satanás les cegó la mente para que no entiendan la palabra de Dios. Pero fíjense bien, ¿verdad? Y esto, hermano, cuando empiezo a enseñar estas cosas, hablamos algunas cosas que tenemos que explicarlas. Mire, el asunto es que Satanás le cega la mente porque cuando Dios nos prueba, como el oro fino, los que pasan la prueba, Dios les da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los toma por hijos. Y a los que no pasan la prueba, que son reprobados, esos Dios los desecha. Y cuando Dios los desecha, ya Dios no los protege. Entonces Satanás los tiene a su merced, por ejemplo, o está él, ¿verdad? Él tiene la libertad, pues, de accesar a ellos, ¿verdad? Porque los que son de Dios, Satanás tiene prohibido acercarse al pueblo de Dios, ¿verdad? Acuérdense que la palabra dice, ¿verdad? Que lo cerca, dice, ¿verdad? Así, para que Satanás no se acerque. Y entonces, por eso Satanás, como tiene acceso a ellos, entonces él les cega la mente para que no entiendan la palabra de Dios. Y por eso es que predicamos y predicamos y ellos no pueden entender la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la porción que hemos leído. Dice, si me amás, guardad mis mandamientos. En el capítulo, en el versículo 15. Y dice, hermanos, en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, aquí está la respuesta, ¿verdad? Si me ama, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Porque el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Mire, hermano, bien claro, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? De todas formas, ¿verdad? También, hermanos, dice en segunda de Juan, dice, el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es el amor a Dios. Dice en segunda de Juan, versículo 6, ¿verdad? Para que se dé cuenta. O sea, esto bien explicado, ¿verdad? Bien explicado en el sentido, ¿vale? La palabra lo tiene bien explicado. Si me ama, guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Entonces, hermano, allí hay locura, ¿verdad? Entre o insensatez, ¿verdad? En ese pueblo que no obedece. Porque no va a engañar a Dios. Mire, las vírgenes insensatas se fueron a esperar al Señor y no pudieron irse con él, ¿verdad? Porque andaban engañadas, así, de evangelio diferente. Pues pecaban, pues, no tenían santidad. Y recuerden que la palabra dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, hermanos, las cosas de Dios son serias. Es que vamos a venir al evangelio, pero vamos a venir a obedecer. Por eso dice la palabra, Dios te ha llamado a santidad, no te ha llamado a inmundicia. O Dios te ha llamado a obedecer y no te ha llamado a pecar, ¿verdad? Eso es, hermano, bien claro. No se encuentran cosas, hermano, que podamos entender de otra manera. Pero sí, fíjense que dice la palabra que los que pecan, ¿verdad? Ellos dicen que no pueden entender las escrituras. Y cuando las quieren entender, las interpretan mal para su propia condenación. Y eso es lo que sucede. Por eso dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? A obedecer la palabra, pues para que alcancemos la salvación, hermano, porque no es juego, ¿verdad? De que usted va a andar de evangélico y luego va a ir a quemarse al infierno, ¿verdad? Como dice la palabra, pues de que
de que muchos le dirán Señor, Señor en aquel día, ¿verdad? Y van a querer pues que Dios los salve, pero eran pecadores. Eran hermanos, decían que eran hermanos, ¿verdad? Andaban ellos, profetizaban y aún hacían milagros y bueno, y predicaban la palabra, ¿verdad? Pero mire cómo dice el Señor, ¿verdad? Apártense de mis pecadores. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, como dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Mira, hay un gran montón, mire hermano, como dice la palabra, que son muchos los que se van a condenar. Hay un gran montón de gente que dice que es evangélica, que ellos no guardan los mandamientos. Ellos no se arrepienten, no se convierten, no tienen temor de Dios. Ellos no pasan de allí, ¿verdad? Así de que también dice la palabra, hermanos, después, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? De que el que me ama guarda mis mandamientos, ¿verdad? Ese es el que me ama, ¿verdad? El que guarda mis mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire hermano, fíjense que la palabra, esto preguntó, este apóstol preguntó eso porque él pues desconocía, ¿verdad? Acuérdense que era principiante. Y el Señor le explicó, vamos a ver la explicación. Y le dice el Señor, y le dice el Señor, el que me ama, no, el que no me ama, o sea, así le contestó el Señor, ¿verdad? Le dice el Judas, le dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. O sea, mire cómo está pues confirmando, ¿va? El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. O sea, que ahí se confirma pues de que el que guarda los mandamientos es el que acepta Dios, ¿verdad? Como hijo, ¿verdad? Como pueblo, ¿verdad? Entonces, mi palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es así. Le dice Judas, bueno, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, que él decía así. O sea, su pensamiento era así. Bueno, nosotros somos tu pueblo, ¿verdad? Nosotros pues estamos contigo ya, ¿verdad? Entonces, vos porque te vas a manifestar a nosotros y al mundo, ¿por qué no? Si el mundo necesita, ¿verdad? Que lo traigas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces viene él y le contesta, bueno, es que los que guardan mi palabra, ¿verdad? Los que tienen mi mandamiento, ¿verdad? Y guardan mi palabra, eso Dios los ama, ¿verdad? Y vendremos y haremos morada con él, ¿verdad? El Padre y el Hijo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El que guarda mis mandamientos, es como dice la palabra, sé santo porque soy santo, ¿verdad? Que siendo santo yo voy a poder llegar a donde ustedes, voy a estar entre ustedes, ¿sí? Voy a tener morada, ¿verdad? Voy a ser morada en ustedes, o van a tener el Espíritu Santo, les voy al Espíritu Santo para que more en ustedes, porque son santos. Pero un pecador no puede, ahí dice, no puede recibir el Espíritu Santo, dice, un pecador no puede recibir el Espíritu Santo porque él no conoce las cosas de Dios, no conoce el Espíritu Santo, dice.
Entonces, pues, la pregunta es así, ¿verdad? Bueno, voy a venir de ustedes porque ustedes son santos. Y no podemos, por eso dice sean santos, porque yo soy santo. Y Dios no puede manifestarse a los pecadores. ¿Se da cuenta? Ahí está la contestación, ¿verdad? Por eso le dice entonces, quedamos claros, ¿verdad? Que el Señor viene a los que guardan los mandamientos porque ahí tienen el Espíritu Santo, o sea, amor, el Espíritu Santo en ellos y Cristo y Dios, ¿verdad? Y los que pecan, nada. Entonces, pues la pregunta que hace este apóstol, pues, ¿por qué vas a manifestar a los incrédulos? Por eso, porque son pecadores. Por eso no voy a manifestar a ellos, a ustedes, porque ustedes son santos. ¿Se da cuenta? Bien clara la pregunta, ¿verdad? Así es, hermanos, que Dios, pues, dice que guardemos sus mandamientos y le amamos, ¿verdad? Esto es de reflexionar, hermano. Aquí no es de andar haciendo números en las iglesias. Aquí no es de que usted vaya a la iglesia todos los días y que dé buenas ofrendas y buenos diezmos y que el pastor le toca la espalda. Ya le dije que la palabra dice que estos pastores toman el evangelio como fuente de ganancia y a las ovejas como mercadería. Y aún dice, ¿verdad? En otra parte que la oveja más gorda venden, dice, ¿verdad? Para el matadero, y alguien va a decir, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es que la venden? Pues si cuando Satanás se la lleva, ellos se las entregan. Por eso dice la palabra que el pastor asalariado no cuida las ovejas porque no tiene amor por ellas, tiene amor por el billete, amor por el dinero. Y a las ovejas las deja solas cuando debe venir al diablo. Y el diablo se las lleva y se las deja. Entonces las defiende, dice la palabra. Entonces, hermano, todo esto reflexionémoslo. Todo esto tiene una aclaración, ¿verdad? En la Escritura. O sea, tiene una explicación bien clara, pues, en la Escritura, ¿verdad? Y no andemos engañados, hermano. Si venimos al Evangelio es para someternos, para salvar nuestra alma. Por eso dice la palabra que corramos bien la carrera para ganar la corona, ¿verdad? De justicia. Y no que corra por gusto o que haga el esfuerzo por gusto y se va a ir a condenar, ¿verdad? Bendito sea tu nombre, Señor.